¿Cómo les va? Muchas gracias por estar ahí. La verdad que esta va a ser la primera clase, pero además, dando inicio al curso, al taller de redacción jurídico pericial, quiero agradecerles a todos por la amplia difusión que tuvo este taller, tanto de los colegios de abogados de Lomas de Zamora como el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 5. Esta fue una idea que surgió en base a la comunicación, que tiene que ver con las etapas periciales y la relación con la parte tribunalicia, que muchas veces se puede disociar y no está muy claro para aquel perito. Este curso está apuntado no solamente al perito que quiera incorporar nuevas herramientas para mejorar su profesión, sino que además para nuestros colegas abogados. Ustedes ya me conocen dentro de lo que es el Instituto de Justicia Terapéutica, que presido el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Nos acercamos a ustedes a través de este taller también, como para que también entiendan desde la óptica del abogado cómo se formula una pericia. Esto nos va a dar herramientas no solamente para incorporarnos en todo lo que es el proceso judicial, en tanto lo pericial, sino también para poder tener una excelente lectura de una pericia. Así que muchas gracias por todo. Le voy a dar paso en esta primera clase a la licenciada Ana Laura Retzner, que es licenciada en Comunicación Social, y que nos va a explicar cómo es esta nueva etapa o estos nuevos desarrollos en cuanto a lo comunicacional, que a veces ni los peritos, ni los médicos, que estamos abocados a ciertas cuestiones, ni tampoco los abogados, que entendemos de cuestiones jurídicas, lo tenemos presente y que es una herramienta fundamental para poder mejorarnos como profesionales. Gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Ana. En esta ocasión voy a dar la primera clase de este taller de redacción. Vamos a hablar los temas relacionados a la comunicación. En primera instancia voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver un PowerPoint que les vamos a dejar también a disposición, en el cual voy a resumir los conceptos básicos de cuando hablamos del concepto de comunicación. La comunicación, así como materia, es muy amplia, está involucrado en distintas disciplinas. Yo traté de hacerles un resumen para que puedan comprender lo básico y lo básico del esquema de la comunicación también, que es lo que a ustedes más les va a servir para el tema que nos convoca. Bueno, cuando hablamos de comunicarse, podemos decir que es una experiencia sustancial y elemental, y a la vez es una tarea. ¿Qué queremos decir con esto? Comunicar y comunicarse es una experiencia, es algo que nosotros construimos, y también puede ser una tarea, un desafío que debemos realizar. En tanto, experiencia significa que podemos vincularnos, ponernos en común temas, compartir, intercambiar. Y desde la tarea nos propone la producción del sentido. Cuando nosotros comunicamos algo, estamos produciendo un sentido a través de un mensaje. Es decir, que la comunicación se podía definir como una práctica social. Una práctica, en tanto, es una tarea que nosotros debemos realizar, y es social porque necesitamos sí o sí la participación de un otro. Por otro lado, vamos a pasar de pantalla, la comunicación como proceso, como producción del sentido, genera una práctica comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que una práctica comunicativa es un espacio de interacción entre sujetos en las cuales se ponen en manifestación los distintos sentidos que uno quiere transmitir y que el otro lo pueda decodificar. Cuando hablamos de sentido, también tenemos que tener en cuenta que la comunicación tiene un aspecto cultural, es decir, que no es lo mismo el entendimiento de un tipo de mensaje en una cultura que en otra. Así también como se ponen en juego los saberes de cada uno, de cada psiquis. Es decir, que un mensaje puede ser codificado codificado de una manera y decodificado por un otro en base a su construcción psíquica, social, cultural, etc. Cuando hablamos de práctica comunicativa, ya como dijimos, práctica es una tarea, podemos hablar de la construcción o de la emisión de mensajes. El esquema básico de comunicación que nosotros vamos a ver ahora para que puedan comprender lo básico, que hablamos de un emisor, un mensaje y un receptor. Esto es importante ya que es un emisor que va a emitir un mensaje, va a codificar un mensaje que va a ser el contenido de esta comunicación, y un receptor a quien va dirigido el mensaje y quien debe decodificarlo. Sin embargo, tenemos un autor que es muy famoso en el área de la comunicación, que se llama Eliseo Verón, que nos dice que un mensaje puede tener diferentes efectos, es decir, puede tener diferentes significados.
según el receptor que lo reciba, digamos. Entonces habla de un carácter no lineal del mensaje, no es que yo puedo emitir un mensaje a un otro con un solo efecto, es decir, que todos podemos decodificarlo de distinta manera. Bueno, entendiendo esto, podemos avanzar en el esquema básico de la comunicación, si bien yo les dije los tres pilares básicos, emisor, mensaje, receptor. Dentro de ese esquema podemos encontrar también el canal, que es el medio por el cual el mensaje va a ser conducido, digamos, ya sea un medio escrito, un medio oral, un medio visual, virtual en esta ocasión, por ejemplo. Después tenemos que tener en cuenta también un contexto, es decir, que un mensaje se va a producir y se va a decodificar, es decir, se va a recibir en un contexto determinado, lo cual también indica que se pueda generar un distinto significado de ese mismo mensaje, según el contexto en el cual lo vamos a manejar. Y después, y lo más importante en este esquema, para mi entender, para su saber, es el código. Un código es un sistema de señales o signos para transmitir alguna idea, algún concepto. En la medicina y en lo jurídico también podemos encontrarlos, debido a que está presente en todos los esquemas de la comunicación y en todas las áreas. Entonces, podemos definir al signo como una entidad psíquica de dos caras, es decir, que contiene y asocia dos componentes, lo que es el concepto y lo que es la imagen acústica. Podemos ver que esto también está presente en la medicina y en lo jurídico, ya que, por ejemplo, cuando yo recibo la palabra árbol, que sería el concepto, automáticamente en nuestra psiquis nos viene la imagen acústica, es decir, una imagen de lo que significa dicho concepto. Si yo digo árbol, automáticamente mi cerebro va a buscar dentro de él y va a encontrar la imagen del árbol. Lo mismo pasa en la medicina y en lo jurídico, ya que es decir, en la medicina, por ejemplo, el concepto cerebro, podemos ver cómo nuestro cerebro nos dibuja la imagen que tenemos sobre él. Esto también tiene una connotación social y cultural, no es lo mismo la imagen acústica de cerebro que va a tener un médico, a la que va a tener un abogado, o la que va a tener una licenciada en comunicación, en este caso como yo. Es decir, que esto varía según nuestro contenido psíquico y nuestra información que podamos manejar. Y por último, podemos hablar sobre el lenguaje. Ya como vimos signos, podemos establecer una definición del lenguaje como un conjunto de signos con los cuales los hombres se comunican entre sí. Es decir, que la función del lenguaje es natural, es decir, que todos podemos utilizarla, así como podemos utilizar una mano, un brazo, una pierna. Y además se dice que es natural por estar ubicada en la parte frontal de nuestro cerebro. Al concepto de lenguaje podemos agregarle el concepto de lengua. Esto es, si bien el lenguaje tiene una connotación natural, el concepto de lengua es algo que se construye y que va ligado a la cultura. A determinada parte de la cultura que construye nuestra lengua y nuestro conjunto de signos y símbolos que vamos a utilizar. Bueno, entonces para hacer un repaso general de la clase podemos ver los conceptos que hemos visto, como por ejemplo comunicación, como una experiencia y como una tarea, la tarea de comunicar, que también genera una tarea y nos constituye. Desde la experiencia, la comunicación es poner cada quien pone en juego de su capacidad de construirse con el otro, y desde una tarea nos propone construir significados y mensajes. Podemos ver a la comunicación como una práctica social en la producción de sentidos. Vimos que también la comunicación es una práctica comunicativa, en donde se ponen en juego espacios de interacción de unos individuos con otros, la importancia de esta comunicación desde el aspecto cultural, es decir, que desde lo cultural no podemos establecer una relación con el otro si no compartimos la misma cultura o similar. También podemos ver a la comunicación como un hecho cultural, y ahí nos podemos interrogar acerca de qué es la cultura. Para hacer una definición sintética, podemos decir que la cultura es todo aquello que no es naturaleza. Y dentro de la comunicación vimos el esquema básico, configurado por el emisor, mensaje, receptor, y los conceptos que se ponen en juego como canal, situación y contexto, y código. Cuando hablamos de código, hablamos de los signos, y por último relacionamos estos signos, entendimos lo que son los signos para poder definir el lenguaje, que es un conjunto de ellos. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan comprendido los conceptos. Debajo del PowerPoint, en el apartado bibliografía, les dejo algunos textos donde pueden ir a consultarlos y poder tener una imagen más global de esto que vimos en la clase, para poder profundizar los conocimientos. Cualquier duda vamos a estar a disposición, y muchas gracias por haberme escuchado.
Bueno, muchas gracias Ana Laura, gracias por esta disertación muy clara. Esto, como para que nosotros tengamos un contexto, la realidad es que son cuestiones las que estuvimos viendo, que nosotros como profesionales las tenemos incorporadas y ya la realizamos desde una manera práctica todos los días. Lo que pasa es que a veces definirla y tratar de argumentar en base a ello hace que podamos tener la conciencia real de lo que estamos haciendo cuando estamos realizando un escrito, por ejemplo. Nosotros nos encontramos con el mundo del derecho simplemente analizando el contenido y a veces no entendiendo que estas cuestiones tienen un canal y una canalización, como muy bien explicó Ana Laura. El tema de los símbolos y los signos me pareció muy interesante y yo creo que ahí tenemos que hacer un parate y volver a analizarlo desde nuestra concepción. Simplemente una pericia, lo más simple como para hacer una definición, viene a subsanar una falencia. Una pericia subsana una falencia de aquel que la necesita. Es el caso del juez que realiza la solicitud, o sea, el juez o cualquier operador judicial que necesita o realiza la solicitud designando un perito de oficio o la parte, un perito de parte, para completar un conocimiento que no lo tiene acabado respecto de una temática. Este perito que va a intervenir en la causa lo que va a necesitar es hacer una traducción de su experiencia simbólica hacia el operador judicial. Entonces ahí es donde se produce esta disrupción entre el conocimiento de una eh, experiencia o de un ejercicio profesional hacia el otro, que es distinto. Entonces esta unión, a raíz de tener este conocimiento que podemos interpretar a través de la disertación de Ana, nos va a llevar a entender un poquito mejor y con unas herramientas un poquito más fluidas para poder ser mejores profesionales, que es el objetivo de este curso. Bueno, les vuelvo a agradecer y aquí estamos para sus consultas.